Pues antes que nada, gracias por estar aquí. Son en punto de las 8, estamos comenzando ya esta plática de vidas pasadas. Vamos a enfocarnos sobre todos los aspectos, lo más posible a lo que podemos comprobar, lo más posible a todos aquellos elementos psicológicos que podemos enfocarnos desde el punto de vista de las dos vertientes que vamos a checar el día de hoy. Prácticamente las vidas pasadas es un tema que bueno, va junto con las regresiones, toda vez que es donde estas se presentan con mayor facilidad y donde las provocamos, efecto de que las personas las experimenten sobre todo. Entonces, a manera de aclaración, y sí es muy importante esto para nosotros, para mí en lo particular. Primero, en mi práctica como facilitador regresionista es habituar a los clientes a vidas pasadas. Es decir, no es algo que se dé espontáneo, no es algo que no. Tenemos mecanismos, escenarios, le llamamos nosotros, específicos para que las personas vivan ese tipo de experiencia. ¿Qué tan reales son? ¿Qué tan proyecciones del inconsciente son? Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Lo que sí te puedo comentar es que todo lo que te voy a presentar aquí es una combinación de mi experiencia, lo que he investigado yo y lo que he observado en el día a día cuando hago este tipo de sesiones con mis clientes. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy abogado, tengo un posgrado en Derecho Privado y Económico, máster en Programación Neurolingüística y grado 5 en Terapia Regresiva Reconstructiva. Y todo lo que estoy haciendo aquí, estas pláticas eventualmente son para desmitificar las regresiones con respecto a que sean algo de lo oculto, o que es charlatanería, o que son cuestiones meramente esotéricas. No. Quizás tenga un poquito de cosas que no son completamente comprobables, pero aún así en el manejo del cerebro, los neurólogos no saben por qué pasan las cosas, más aún así ellos utilizan las reglas para efecto de tener un beneficio en sus pacientes, en mi caso en mis clientes, ¿no? De lo que sí estoy seguro y lo que sí te puedo comentar es que son herramientas de sanación emocional y cualquier uso distinto a eso, en lo personal yo lo desapruebo. O sea, yo no hago regresiones a vidas pasadas, por ejemplo, yo le llamo turísticas. Toda regresión tiene que hacerse con un fin de sanación. Toda regresión tiene que hacerse con la única voluntad de que la persona sane, solucione una situación que haya pasado obviamente en su pasado, valga la redundancia, a efecto de poder avanzar, ¿no? Cualquier nudo, tenemos que integrar nuestro pasado para poder avanzar, apreciar nuestro presente y proyectar nuestro futuro de la mejor manera. ¿Qué son las vidas pasadas? Mira, básicamente son recuerdos de vidas o encarnaciones, obviamente pasadas, donde el individuo es protagonista y se identifica como tal. Ojo con eso, aquí estamos ya dando características. ¿Qué son? Se está identificando, él es el protagonista de lo que está reviviendo y él se identifica como la persona, aunque en muchas ocasiones sus manos no se ven, son de mujer, por ejemplo, o son de niño, o son completamente de otro color, son manos muy gruesas, muy delgadas. Físicamente cambia mucho la manera como la persona experimenta las vidas pasadas. Pero esto es bien importante y ese es uno de los elementos más importantes. Se identifica como tal. La persona que experimenta las vidas pasadas, él sabe que él es el que está ahí, aunque su cuerpo es distinto, aunque sus manos, su cabeza, todo el entorno físico es distinto. Muchas veces vamos a castillos, en otras ocasiones vamos a lugares de India, por ejemplo, a chozas muy humildes, a castillos. Es completamente aleatorio la persona y lo que viven las personas durante estas vidas pasadas es completamente diferente a lo que la persona en esta etapa, su personalidad te proyecta, y te voy a platicar de estos casos un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué pasa con una persona que experimenta una vida pasada? Mira, lo primero es reviven reviven la misma, no recuerdan. Lo que pasa es que ellos están reviviendo las cosas, no están acordándose de lo que está pasando, lo están reviviendo. Experimentan emociones que supuestamente vinieron en ese momento. Siempre son experiencias pasadas. En las vidas pasadas nunca me ha pasado que se vayan a una etapa futura. Sí han pasado situaciones donde personas van a momentos en la historia, o momentos en su proyección, o momentos donde tú quieras y mandes, donde las personas sí viven cuestiones de proyección, de mucha tecnología. En el caso de una persona que experimentaba mucho con magos, vivían cuestiones de proyección. Me comentan que hay personas que no se pueden conectar. Bueno, vamos a seguir la plática. Entonces vamos a... Y estos momentos de tecnología, al final de cuentas, lo que pasa es que tienen ellos una
avance tecnológico demasiado fuerte, pero ellos se identifican que están en el pasado y siempre hay un aprendizaje. Las personas son capaces de detectar la temperatura, las sensaciones. De repente el cuarto tiene una temperatura normal, una temperatura ambiente, y la persona empieza a sudar o siente mucho frío. Son capaces de experimentar las sensaciones en los pies, en las manos, cuestiones de rugosidad en los árboles, en los pies cuando van avanzando, si es arena, sienten como el mar llega a los pies. Reconocen a personas que están en ese momento. O sea, ellos reviven esa situación. Cuando ven a otra persona, ellos saben, esta persona es mi mamá, es mi esposa, es mi hija. Ellos saben de quién es las cosas, tienen la pertenencia de lugares. Es decir, esta casa es mi casa, o aquella persona es, o aquella caballo de tal persona, o aquella casa es de mi mamá, o allá yo vivía, pero ya no. Están reconociendo situaciones de que está pasando en ese momento. Es decir, en ese momento ellos están viendo la manera como qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Saben que el pasado en cualquier situación pueden hilar el momento con el pasado, aunque no lo hayamos experimentado en esa regresión en particular. Y es si también podemos ir y venir. Yo cuando se da la indicación voy a contar el 3 al 1 y vas a ir a otro momento importante de lo que pasó en nuestra vida, 3, 2, 1, y chasco los dedos. La persona se va inmediatamente a otro lugar, otra situación, otra edad, pero sigue siendo esa misma persona, no pierde ese sentido de identidad. Y obviamente eso yo lo tengo que hacer para experimentar todas las etapas de en esa vida pasada o supuesta vida pasada y poder obtener lo más importante, que es el patrón de supervivencia, que fue lo que me llevó ahí, porque yo siempre utilizo las emociones como hilo conductor y al final de cuentas vamos viendo todas las diferentes etapas y el aprendizaje que se va teniendo. Al final es algo muy bonito, porque las personas siempre, al final de una vida, hay un protocolo que te lo voy a comentar ahorita, pero al final de una vida siempre dices qué aprendiste en esa vida y siempre son frases cortas, por lo regular. Aprendí a soltar, aprendí a amar, aprendí a rezar, aprendí... y entonces te lo van diciendo. Es como si hubieras vivido toda una vida para tener un aprendizaje concreto. Independientemente que hubo múltiples experiencias y viviste por todas estas, es algo que yo he observado en mi práctica en el día a día y es algo que a mí en lo personal me apasiona mucho. Cómo algo tan largo se concreta con algo tan pequeño, ¿no? Ok, ¿cómo llevas a una persona a supuestas vidas pasadas? Lo primero y más importante, tiene que querer hacerlo esta persona. Si no quiere, no se puede hacer. Tiene que estar en estado ampliado de conciencia, en hipnosis o en relajación profunda, dar el nombre que son diferentes, pero eventualmente lo que yo necesito es que tus ondas cerebro, tus vibraciones cerebrales bajen de entre 3 a 7 vibraciones por segundo para que no pierdas tu lado consciente, pero permitamos que tu parte inconsciente emerja, tu sombra. En mi caso, siempre tiene que haber un propósito de sanación. Yo no hago regresiones turísticas y se pierde el caso. ¿Para qué quieres ver? O sea, eventualmente, si no lo haces con un propósito de sanación, yo siento que todo la intención de la regresión se pierde el sentido, ¿no? No tiene caso que vayas a ver qué vivió si no vas a sanar esa cuestión que vas a vivir, ¿no? En caso de, por ejemplo, me ha pasado, y sobre todo hay personas que son muy fáciles de que entren a regresiones, hay personas que son más difíciles, pero me ha pasado que si cuando entran y no ven nada, estas personas dicen, es que no veo nada, no veo no veo mis pies, no veo nada de eso. Ahí lo que se hace prácticamente es empieza con tus manos, empieza con tus pies, estás en un ambiente cerrado, un ambiente abierto, abraza tu cuerpo para que eventualmente la persona pueda identificarse con ese nuevo cuerpo. Sabes tu nombre, empieza por ese tipo de preguntas. Siempre tenemos, cuando hay letreros, nunca les digo, ve, lee lo que le dice ahí o dime qué dice. No, le digo, acércate, ponlo en tu frente y dime qué mensaje recibes, porque estoy hablando con la parte inconsciente. La parte inconsciente no lee, no cuenta, esa es la parte consciente, la parte racional, y yo no quiero despertar a la parte racional. Okay, si no entra no ve nada. En el caso de que tiene que vivir las experiencias en primera persona y es a través del lenguaje cuando te enteras si él está viendo a otra persona o si él realmente está viéndolo en primera persona.
tiene que ver, tenemos que manejar siempre el patrón de supervivencia y reconstruirlo. Aquí son las 18 pasos de la terapia regresiva reconstructiva que tenemos que, más adelante voy a hacer un video sobre eso, una plática sobre eso. Tenemos que volver a llevarlo a la muerte, cómo muere esta persona. Es bien importante ver la manera, casi siempre mueren con dolor cuando es la primera vez que la experimentas. Después tenemos que reconstruir, obviamente después de las previas etapas, que es empate con la vida actual, aceptación, todas las demás etapas. Tenemos que reconstruirlo, y cuando se reconstruye vuelves a vivir las demás etapas con el nuevo conocimiento, la nueva reconstrucción que ya se incluyó, y entonces la persona va experimentando su muerte de manera distinta hasta el punto donde siempre muere en paz. Al final de cuentas, el objetivo de una regresión a vida pasada es que esta persona, con los nuevos aprendizajes y conocimientos, y vamos a hablar mucho de la maleabilidad de los recuerdos en un momento más, porque es algo bien importante eso y súper interesante. Y eventualmente la persona, cuando va incluyendo aprendizajes en sus experiencias, el mismo inconsciente, la misma experiencia va evolucionando al punto donde él puede morir en paz. Y es entonces cuando esa vida pasada la gente se siente liberada, se siente mucho más liviana. Después viene una parte donde está dos pantallas, y en dos pantallas se hace un puente con un hilo de plata del ombligo. En la parte izquierda se pone la persona que está falleciendo o la persona que está en esa vida anterior, y en la parte derecha se pone a la persona que está en este momento en mi consulta. Y entonces se hace ese hilo de plata y se empieza a mandar información a través de los canales sensoriales, es decir, en qué parte de tu cuerpo sientes esa presión, o qué aprendiste, o qué te trajiste de esa vida. Y ya me dicen, ¿sabes qué? Me traje el odio, me traje el resentimiento, me traje tal y cual cosa. Y en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Entonces ahí se hace esa situación donde la persona lo mandas para allá, esta sensación o esta situación, y en ese momento mandas todo esto, y la persona nueva, la persona que está en la pantalla izquierda, que es la vida anterior, lo recibe, y tú te vas liberando de esa energía, y poco a poco vas limpiando tu cuerpo a través de los colores, a través de las sensaciones, que son los tres lenguajes que hablan los tres cerebros: las sensaciones, espacio, de los movimientos, los volúmenes. Y ese paso de información y de energía hace que la persona se vaya liberando y vas regresando. Pero también te vas trayendo lo que sí te sirve, lo que sí te funcionó en esa vida, y que en esta vida lo necesitas, lo quieres, o lo has experimentado y lo quieres potenciar. Básicamente, ¿qué aprendiste en esa vida pasada? ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Qué aprendizaje, a qué se resume esa experiencia, ¿no? Y el nuevo patrón que estás creando para efecto de que en esta nueva vida tengas tú esta nueva sensación o esta nueva habilidad de poder reconstruir e incorporar de nueva cuenta ese nuevo aprendizaje, y poder compartir y seguir con este nuevo aprendizaje que tienes al final de cuentas, ¿ok? Entonces, después a esto, vamos comenzando por el principio. ¿Qué son los pasos? Es lo que se siente. Las personas, insisto, reviven el momento, no lo recuerdan, lo reviven. Y lo primero es comenzar por el principio. Vamos empezando, si lo estás recordando una vida pasada, o si estás proyectando dónde se acumula esa vida pasada, y cómo es posible que yo la pueda recibir en esta vida. O sea, y es una de las cosas que muchos de los retractores de las vidas pasadas atacan. O sea, te conectas a través de un Wi-Fi a la inteligencia superior. Hay gente que lo afirma. Es posible, bueno, es algo que te lo dejo mucho a tu criterio. Pero yo me voy a enfocar lo más que podamos al aspecto fisiológico de las vidas pasadas. Y voy a empezar por esto, que es qué son los recuerdos. Y mira, te platico, porque en el ámbito de la memoria, el proceso de recuperación o recuerdo, ojo con esto, proceso de recuperación o recuerdo, consiste en la evocación de eventos o información almacenada en el pasado. Es parte del procesamiento de información, ¿no? Que son los tres elementos, ¿no? Que es la memoria junto a la codificación y almacenamiento. No me voy a meter mucho en eso, quédate con que es tu capacidad o tu sistema o el proceso a través de la cual evocas sucesos o eventos o información almacenada en el pasado. ¿Ok? Nos quedamos con eso. Ahora, estos recuerdos, ¿dónde se almacenan? Básicamente, fisiológicamente hablando, estamos hablando de aspecto fisiológico. Mira, este es el cerebro. Hablamos, aquí abajo puedes ver lo que son el sistema límbico, la localización de recuerdos a largo plazo y los circuitos de Papez. Me voy a enfocar con el sistema límbico, que es el moradito que está aquí. Es tu cerebro emocional, por decirlo así, ¿no? Ahora bien,
Aquí están las amígdalas, lo vas a ver un poquito más adelante. Más sin embargo, es importante que veas, este es el sistema. Cuando tú estás observando, en este caso el perro, inmediatamente todo este sistema emocional, acá está el reptiliano en la parte de aquí abajo, siempre está checando qué te puede hacer peligro, qué no te puede hacer peligro. Es una de las habilidades de la amígdala, que te voy a platicar un poquito más de eso. Y entonces lo recuerda con lo procesa y lo compara con respecto a tus recuerdos los más apremiantes que hayas tenido, y entonces hace todo lo que tenga que hacer para que sobrevivas. Esto es así, a grosso modo, cómo funciona el proceso de tus cerebros. Aquí los puedes ver un poquito más específicos. Aquí están las dos amígdalas, que son dicotómicas. Para ello, o es estresante, o te pone en peligro, o no te pone en peligro. Si te pone en peligro, inmediatamente le manda la señal al cerebro reptiliano, y este toma control de tu cerebro, de todo tu cuerpo, y obviamente es donde hace todo lo que tenga que hacer para que sobrevivas en ese momento en particular. Este es el cerebelo, y por cierto, el cerebelo es bien intenso, es bien interesante, porque el cerebelo no sabemos exactamente cuál es su función, y el cerebelo tiene mucho más neuronas que todo el cerebro, y el hecho de que los psicólogos y los neurólogos no sepan para qué sirve específicamente, a mí me apasiona, ¿no? ¿Por qué tiene mucho más neuronas si al final de cuentas no tiene una función específica determinada, ¿no? O al menos los psicólogos no los han podido determinar. Eso a mí es una de las cuestiones que, bueno, dentro de todo este proceso vamos a investigar, y vamos a poco a ir determinando para qué sirve y todo ese tipo de cosas. No el cerebelo, obviamente, ¿no? Pero sí el cerebro en todo este proceso, ¿no? Y ahí lo puedo ver físicamente. Ok, va, entonces, la pregunta del millón. ¿Son reales las vidas pasadas o no son reales? ¿O son puras afiguraciones, dirían allá en mi tierra, de lo que yo veo cuando estoy en estado empleado de conciencia? Lo único que yo sí te puedo asegurar, por mi experiencia, es que todo mundo puede acceder a los recuerdos, a recuerdos o proyecciones, lo que sea, pero todo el mundo puede accederlos a través de la hipnosis o los estados ampliados de conciencia, de la oración, de las experiencias místicas. Hay personas que lo hacen a través, por ejemplo, de la ayahuasca. Muchas personas tienen experiencias místicas de regresión a vidas pasadas. En mi caso, en serio te lo digo, no me ha pasado que una persona no pueda entrar a vidas pasadas. Hay personas que cuando estamos en el proceso, ni siquiera ese escenario o todo esto que yo preparé en su inconsciente, esos símbolos que yo le fui poniendo al inconsciente para hacer la sesión del día, ninguno de los símbolos que yo manejo tiene que ver con vidas pasadas, y las personas se van a vidas pasadas. Y es algo bastante interesante, porque se van a vidas pasadas, y al momento que se van, haz de cuenta que van ellos caminando, y de repente sienten, una de las personas sienten como algo que las jalaba aquí a un lado, como si se abriera un remolino acá de este lado, y que lo está jalando, y tienen ellos la opción, todavía me dicen, estoy viendo esto, estoy sintiendo esto, y tienen la opción de ir o de no ir. Entonces ya ellos deciden, sí quiero ir, se van porque sienten que es bueno, y entonces entran inmediatamente, y entran en otra vida pasada. Me ha pasado que en la primera sesión una persona, sin siquiera provocarlo, se va a vidas pasadas. Ahorita vas a ver por qué pasa esto. Y eso, independientemente de si son reales o no son reales, lo que sí te puedo decir es que todos y cada uno de las personas puede experimentar el hecho de regresar, o el hecho de vivir la experiencia de una supuesta vida pasada, donde, como ya vimos, otro cuerpo, otro lugar, otras temperaturas, las emociones las vives, o sea, no lo recuerdas, las revives, este tipo de situaciones, y es algo que bueno, cualquier persona puede hacerlo, lo cual quiero asumir que eventualmente eso me dice que sí es una vida pasada, o no es una vida pasada, no sé, pero cualquier persona puede entrar. Ok, ahora bien, en cualquiera de los casos, al ser un recuerdo o proyección, si es un recuerdo de algo que sí pasó, o si es una regresión, una proyección del inconsciente, del cerebro, viene de la parte inconsciente del cerebro, de ese mago maravilloso que tenemos todos, que es el inconsciente del cerebro. Y eso es lo que precisamente vamos a platicar un poquito el día de hoy. ¿Qué es el inconsciente? Para poder entender estas situaciones, ¿no? Mira, en primera instancia, el inconsciente es la parte más amplia de nuestra mente. Incluye todas las cosas que no son accesibles a nuestra conciencia. Incluye impulsos o instintos, así como otros aspectos que difícilmente se toleran en la mente consciente a través, tales como emociones asociadas a los traumas. O sea, si hay una cuestión traumática en tu vida, lo mandas al inconsciente. Y es un ejemplo muy cortito, muy chiquitito. Y como ahorita vamos a ver, están estos programas instalados genéticamente, y son parte de tu psique. Te voy a platicar un poquito de eso.
El inconsciente, el primero que a quien se le atribuye es a Freud, este psicólogo, padre de esta corriente psicológica bastante interesante. Y él es a quien le dio el nombre del inconsciente a esta parte de nuestro cerebro, ¿no? Y los antiguos griegos, ellos hablaban ya mucho de la sanación a través de los sueños. Fíjate, este es un punto muy interesante, porque te voy a platicar ahorita con respecto a los sueños. Déjame terminar esta planilla. Y básicamente él fue el que introdujo el nombre de inconsciente, pero ya hay estudios muy importantes sobre eso. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de actos fallidos, del lapsus linguae, de los sueños, de la somatización. Cuando tienes tú una cuestión muy intensa un trauma muy fuerte en tu inconsciente, se somatiza en tu cuerpo. Y cuando tú solucionas este trauma, de hecho, el cuerpo responde de la misma manera y viene también la sanación física. De hecho, desde el punto de vista de la terapia regresiva y reconstructiva, toda enfermedad tiene un principio emocional, ¿ok? También se hace evidentes en los recuerdos reprimidos a través de la hipnosis, que son las regresiones propiamente dicha, el análisis del sueño, como ya te dije, la libre asociación. Es algo que también se da, y eso lo usaba mucho Jung, lo usaba mucho también Erickson, porque te va diciendo, mientras que, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito de Erickson, que decía, mientras que el tiempo va pasando y el reloj va avanzando el tiempo, el árbol va creciendo y al mismo tiempo va conteniendo la nube, la va conteniendo el agua y el tiempo sigue pasando, y entonces va haciendo esta analogía indirecta y esta libre asociación, que son mensajes al inconsciente, y de repente la persona, este caso en particular, una persona que no podía, tenía que ir al baño cada hora en el día y en la noche, entonces era un problema muy fuerte, y a través de esta asociación que va haciendo y el tiempo se va ralentizando y al mismo tiempo la nube va soportando un poco más el paso del tiempo, porque el tiempo se va haciendo más lento y así va como avanzando, ¿no? Bueno, a través de proyecciones, que es de lo que estamos platicando ahorita, y de los déjà vu. Y este caso, hablando de los sueños, déjame te platico, porque es toda una corriente. Hay una tribu, que esta tribu le da una importancia, le da una importancia muy fuerte a los sueños. De hecho, cuando amanece, lo primero que hacen todos los miembros de la familia es juntarse, y está el papá, están los hijos, la esposa, todo el mundo, y platican sus sueños. Y después de eso hay una junta todos los días donde se juntan los patriarcas. Obviamente está el jefe de la tribu y todo lo demás, y van exponiendo sus sueños todos, y es una tradición toda su vida, de no sé cuántos años, pero de antiquísima, que tienen ellos. Y en base a los sueños que van teniendo, van disponiendo qué van haciendo desde cosecha, desde muchas cosas. Pero hay un punto muy interesante que a mí me causó es algo muy intenso, porque si yo sueño que Juan, por decirlo así, me agravió, me ofendió, me hizo daño, me hizo un daño, yo soñé eso, entonces yo lo expongo al jefe de familia, el jefe de familia lo expone en la junta, y el jefe de la tribu va con la persona que supuestamente cometió ese agravio en mi sueño, viene conmigo, se disculpa, me entrega un presente y me dice que cualquier cosa que pueda hacer, que sabe que no me va a hacer daño, y que cualquier cosa que va a hacer lo puedo expresar en ese momento, y él va a hacer todo en su mano para solucionarlo. Entonces, yo como agraviado, obviamente esto es terapia, y bueno, lo hacen. El índice de criminalidades y el índice de agresión en esa tribu está cero. Es una tribu que vive en armonía, independientemente de todas las demás tradiciones, pero es la importancia que en esos lugares en particular le dan al sueño, independientemente de todo lo demás, ¿ok? Es parte de lo que se va. Entonces, hablando un poquito más del inconsciente, Carl Jung propuso algo que es... déjame te comparto. Carl Jung propuso algo muy interesante, y es la manera como está conformado el inconsciente, ¿no? Y esto te lo propongo, te lo muestro así. Para él el inconsciente se forma de la siguiente manera. La conciencia está hasta arriba. Solamente esta parte de todo tu psique o tu cuerpo, de tu mente, es tu conciencia. Este es tu inconsciente personal, tu yo. Y ojo con esto, porque aquí es donde tú eres individual, es tu software, es lo que donde se registra tu pasado, donde se registra todo eso que tú estás construyendo día con día. Y todo esto, amigo, amiga, es tu inconsciente colectivo, ¿ok? Esto es donde vienen, donde tu psique genéticamente, estamos hablando, así como tienes
y es algo que te voy a comentar un poquito, hay mini programas que por default ya están integrados, dentro de los cuales se incluye, por ejemplo, el instinto, dentro de los cuales, aquí hay un ejemplo muy bonito, un experimento que hicieron con animales, con pollitos. Lo que hicieron fue que sale el pollito recién nacido prácticamente, sin haber tenido contacto con las gallinas, o sea, un pollito, y de repente le ponen una imagen de un alcohol. Y lo que hace el pollito, prácticamente lo que hace el pollito es, inmediatamente se queda agachado y se queda parado. O sea, ahí donde están comprobando obviamente estas improntas o el instinto y cómo genéticamente él está ya, aunque no ha tenido exposición a este tipo de animales, ya está por evolución, y porque todos los que no lograron tener estas improntas se los comieron, no sobrevivieron con la misma facilidad que estos que sí las tuvieron, incluyéndonos a nosotros, demostraron de estos mini programas que están adentro de nosotros. Y Carl Jung en este caso es donde pone al inconsciente colectivo lo que él denomina los arquetipos, y ahorita te voy a platicar un poquito de ellos, porque si las vidas pasadas no son un recuerdo real de lo que pasó en otras etapas de tu avance espiritual y de tu aprendizaje como ente, como hijo de Dios, eventualmente como energía, esta sería una de las explicaciones más apegada a la psicología. No estoy diciendo que no sea así o que sí sea así, te estoy poniendo el supuesto para que tú eventualmente decidas. Ok, entonces vamos a seguirlo platicando, y es que tengo que estar compartiendo pantalla y todo esto. Ya se hizo de noche. Va, entonces, si es así como viene esto es lo que a continuación viene, y esto no es algo que yo lo pensé o que yo lo imaginé, no, esto hay varias personas que lo están proyectando, y que si no está en tu parte consciente, está en tu inconsciente. Es así de fácil, así de sencillo y de fácil. Si no crees que te puedes conectar por Wi-Fi o por tu cuerpo etérico o por las demás cosas que bueno, hay muchos estudios que realmente que existen eventualmente. Bueno, si tú crees que no es así, esto sería la manera como puede ser, que está en el inconsciente. Y, por ejemplo, el señor Roger Guller, lo que él dice es que en general se puede perfectamente decir que nuestro inconsciente, en el cual creo actualmente están almacenados nuestros recuerdos preexistenciales, tal y como los arquetipos y nuestras experiencias olvidadas en el pasado, o sea, las vidas pasadas, los arquetipos, nuestras experiencias suprimidas del pasado, que esto es bien importante porque el inconsciente, dice, lo almacena de tal manera que lo puede asimilar nuestra parte consciente. Por eso cuando algo es demasiado fuerte, lo suprime y te olvidas, y de repente hay un bloqueo y no te acuerdas qué pasó. Tu inconsciente sí lo sabe, tiene toda la información, pero eventualmente lo bloquea para que tú puedas seguir siendo funcional. ¿Ok? Este es algo, es algo que así está diseñado como hacer. Y aquí ya te presento las dos teorías que vamos a estudiar esta tarde, ¿no? Ya viste lo que es el inconsciente, ya viste de dónde viene, ya viste un poquito la formación de lo que están las personas que están en estados ampliados de conciencia y que viven estas experiencias de vidas pasadas. Entonces, yo te voy a proponer dos situaciones. La primera, las vidas pasadas son simplemente proyecciones del inconsciente, ¿va? Y la segunda, son realmente un recuerdo de una existencia anterior. Y en las dos te voy a dar los elementos, y al final de cuentas vamos a tener una conclusión para que tú decidas qué es lo que más se apega a la realidad, ¿va? Entonces, empezamos con la primera. Y aquí sí me tengo que apegar a la enmienda de los arquetipos. ¿Por qué? Porque este señor Carl Jung propone que un arquetipo es un sistema mental. Él no dice que es mental, bueno, esto te lo entrecomillo, yo lo agregué, pero es un sistema mental que están organizados y listos para funcionar genéticamente de una manera específica, específicamente humana, y esto se debe a millones de años de desarrollo, ¿va? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en la manera que nosotros tenemos estas improntas o estos arquetipos, que ahorita te voy a hablar un poquito de los tipos de arquetipos que hay y obviamente para qué nos sirven, si ya están instaurados en el inconsciente colectivo, pudiésemos aseverar que también pudiésemos tener un tipo de improntas personales, individuales, únicas e indispensables, completamente individualísimas de nosotros, de otras etapas. Eso es algo que vamos a analizar ahorita, porque al final de cuentas es lo que estamos explorando, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que son estas situaciones, son mini personalidades independientes que están en tu cerebro. Y la manera como lo creamos, o como es esto, la manera como funciona esto básicamente es, imagínate tú que uno de los arquetipos fuera, por decirte algo, ¿no? El alimentarte, el tener hambre,
que no es un arquetipo como tal, aunque sí hay todo asociado con eso, pero el tener hambre fue un arquetipo. Al momento que este sistema de que llega el hambre o la necesidad de alimentar a tu cuerpo, tú pones en marcha todos los sistemas y todos los procesos y todos los mecanismos que tienes a tu disposición para alimentarte, ¿ok? Entonces te conviertes en otra persona, literalmente hablando, te conviertes en otra persona. Y es en serio, o sea, tú utilizas todos estos sistemas que tienes a tu alcance para poder alimentarte. Y ahí entran tus recuerdos, tus hábitos, tus exigencias, todo lo que has tenido ahí. Y básicamente ahí es donde vas a decidir qué alimentarte, cómo alimentarte y todo, de todo lo que eres capaz para lograr satisfacer esta personalidad, que en este caso es alimentarte, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las demás personalidades que ahorita te voy, mini personalidades, porque esto es un conjunto, no hay blanco y negro en cuestiones emocionales, hay toda una mezcla de muchos sistemas que están funcionando. Y hay algo bien importante, porque entre más lo rechaces, más crecen. Estos arquetipos al final de cuentas que mandamos o que rechazamos, que hay arquetipos por ejemplo que tienes desarrollados en tu personalidad que no te gustan a ti, entonces lo que haces es que los rechazas y al rechazarlos crecen. Y ahorita te voy a platicar mucho, vamos a entrar porque es algo bastante interesante que se vive y que se tiene, y que eventualmente lo que pasa es que entre más rechaces algo, más crece y más se confabula para hacerse notar, y se hace más grande, y se hace más grande, y se hace más grande, y casi siempre es en tu perjuicio, ¿ok? Hay muchos dichos al respecto. Primero ve la viga en tu ojo que la paja en el vecino, lo que resistes persiste, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que no te checa te choca, o lo que te checa te choca. Ese tipo de cosas tiene muchísima de verdad, ¿ok? Va, entonces, tipos de arquetipos. Te muestro algunos, los más comunes. Bueno, son los 12 arquetipos más comunes, ¿no? Que propone Jung, ¿no? El inocente, el sabio, el explorador, que tiene mucho que ver con cuestiones mitológicas, porque Carl Jung fue un estudioso también de cuestiones esotéricas, quizás un poquito. Se fue a África mucho tiempo, estuvo en contacto con chamanes, tuvo experiencias místicas, más sin embargo nunca perdió su esencia así de psiquiatra, de psicólogo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cómo funcionan estas mini personalidades. Te voy a platicar, por ejemplo, una que se llama del héroe. El héroe es una... Todos tenemos todas estas, no es que tú nada más tengas una, pero hay que ver cuáles están más desarrolladas y cuáles suprimes. En el caso del héroe, por ejemplo, lo que pasa aquí es que son personas que son líderes, son personas que tienen, cuando hay problemas, siempre salen adelante y ponen solución a las cosas, y siempre lucha por el poder y por el honor. Y aquí, en este caso, lo que puede pasar con el héroe, por ejemplo, cuando lo reprimes esa parte de ti, es que, o cuando no la manejas bien o no la integras a tu presente, es que se convierten en tiranos. Son personas que eventualmente sobrepasan sobre todos, no les importa, y se convierten en tiranos. En el caso, por ejemplo, del creador, el cuidador es, por ejemplo, una cosa muy intensa, porque siempre protege a todos. O sea, es una persona que, la persona que tiene este endotipo, este arquetipo, o que todos tenemos, insisto, es cuando tu instinto de cuidar a los demás, el instinto de que todo esté bien, de que todo sobreviva, de que todo se conserve en paz y en armonía, y cuidar que todos estemos bien y todo eso. Y un arquetipo mal manejado de este tipo, por ejemplo, son personas que ponen siempre por delante de ellos a los demás. Los demás valen más que yo, los demás son más importantes. Y es algo que, bueno, eventualmente te causa un problema. Porque, y aquí, por ejemplo, este arquetipo es muy típico. Porque las personas que hacen algo que no quieren hacer para que los demás estén bien, aquí inmediatamente surge, por ejemplo, puede surgir la agresión. Y cuando surge una agresión y la callas, porque no te entregas a toda esa agresión, porque tú no eres agresivo. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar de todos, porque tienen que aceptar todos, y esta agresión va creciendo y creciendo y creciendo, este coraje va creciendo y se va fermentando, y cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte. Entonces aquí eventualmente, que eso es lo que pasa, que personas muy amables de repente se vuelven, o hay aspectos escondidos de su vida y misteriosos, que se vuelven asesinos seriales, o de repente afuera son personas divinas y adentro de su casa son los ogros totales, o abusan de las personas de las personas indefensas, y es muy típico, ¿no? Personas, por ejemplo, que están en contra de la prostitución, muy amada, y odian a las sexoservidoras, y de repente, ándale, que ya se encontró que él era contratado de servicios de manera regular, ¿no? Y es un político que pasó en Canadá.
Bueno, así es como se manejan los arquetipos. E incluso, y en serio te lo digo, porque tienes que tener mucho cuidado con todos estos, de que aceptes esos arquetipos o este tipo de cuestiones que pasan en tu vida, para que no, entre menos los rechaces, entre más los aceptes, la agresión. Y es bien curioso, fíjate, en el caso de la agresión, porque cuando aceptas la agresión, de repente tú crees que va a ser un ser completamente violento, pero cuando te entregas a esa agresión tuya, y eso es una experiencia personal, el valor que surge es el valor. Es no tener miedo. ¿Por qué? Porque puedo ser agresivo. Y agresivo no de golpes. Bueno, quizás también, ¿no? Agresivo hablo yo de que no me dé miedo, de que si una situación no la puedo manejar, tengo el coraje, tengo los elementos y tengo el coraje necesario para ponerme a estudiar, para poder sacar adelante la situación. Y entonces el miedo desaparece y me da paz. ¿Sí me doy a entender? Así es como funciona, así es como se va, ¿no? Y bueno, así es como... No me voy a meter mucho en los arquetipos, que después voy a hacer una plática de arquetipos porque es apasionante, ¿no? El huérfano, por ejemplo, siempre se siente con esa situación de sentirse desprotegido, ¿no? Y bueno, me tengo que acostumbrar a esto de compartir pantalla. O buscar un sistema más bueno, cualquiera que llegue primero. Uno de los arquetipos de los más comunes es la persona, la sombra, el ánima, el ánimos, el otro. Aquí podemos hablar del ego, podemos hablar de muchas cosas, pero no me voy a meter mucho en esto. Lo que me interesa que conozcas es que tienes arquetipos o personalidades que están relacionadas, que están ahí. Es como yo manejo cómo se manejan las regresiones, a través de símbolos del inconsciente colectivo, la ley de desplazamiento, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es que si las regresiones no son reales, entonces pudiera ser una proyección de todos estos arquetipos reprimidos en tu vida, que tu inconsciente los está manejando en su lenguaje favorito, que por cierto es casi el único, que son las historias, las parábolas. Y entonces, al momento que tú sacas estos arquetipos y tú los manifiestas, ¿qué pasa? Estás creando estas historias donde sacas todo aquello que tienes reprimido, todos estos arquetipos, estas represiones, a través de la historia. Y cuando tú lo sanas a través de los distintos métodos, en mi caso la reconstrucción, en el caso de la profesión neurolingüística el cambio de submodalidades, y bueno, dile el nombre de integración de la sombra, la terapia que a ti te guste, ¿no? Hacer contacto con palabras es otra de las terapias. Entonces, de esa manera vas logrando desatar estos nudos emocionales y te vas convirtiendo en una persona. Sobre todo llega mucha paz y mucha tranquilidad y te convierte. Pero al mismo tiempo tienes a tu disposición esas herramientas que al final de cuentas es lo que son los arquetipos: del coraje, de la creatividad, del cuidado hacia las personas que quieres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que pasa. Ok, entonces lo que importa para este tema, primero, así como venimos con órganos internos de fábrica, genéticamente hablando, en el inconsciente colectivo también venimos genéticamente ya integrado el software con los arquetipos en el inconsciente colectivo. Más sin embargo, es probable y es posible que en el inconsciente individual tengas arquetipos personalicísimos que algo tienen que ver con la herencia, porque es la manera como evolucionamos eventualmente, que refleja una parte de ti personalicísima, única e individual, que quieres sanar. Y para determinar eso tendríamos que determinar dónde se guarda la conciencia. Si es posible transmitir genéticamente la conciencia, porque es muy común, y en serio te lo digo, es muy común que en vidas pasadas reconozcas a tus parientes, a tu mamá, a tu papá, a tal persona que antes fue mi mamá, ahora es mi papá, y a tal persona, a mi hermana de repente fue mi tía o mi mamá, o sea, si se da, si es cierto, en serio te lo digo, es posible que se vaya por línea genética este intercambio de información. Bueno, lo que sí es bien cierto es que genéticamente podemos tener nosotros instaurados preprogramas, en este caso de los arquetipos, que está completamente demostrado que existen, que son parte de tu psique, que son parte de un colectivo, y que tenemos una parte personalicísima tuya, que es tu software. Entonces ahí es donde pudiera estar los arquetipos de vidas pasadas, ahí es donde pudiera estar esa información genética que eventualmente te lleva a la sanación. Eso es lo que nos importa, eso es lo que nos interesa, que eventualmente te lleva a la sanación y te conviertes en una persona mucho más funcional, ¿ok? Así es como se viene manejando todo esto. Y es la manera como eventualmente tenemos que manejarnos para efecto de poder tener nosotros la demostración, en caso de que no fueran ciertos, de los arquetipos. ¿Va? Nos quedamos con eso. Ahora bien, entre más integres a tus arquetipos, a tu vida, a tu sombra,
más funcional te vuelves. Y para eso nos sirven las vidas pasadas, para eso sirven las demás terapias, ¿no? Y esto es muy importante porque entre más rechace las cosas, por ejemplo, me ha tocado que hay personas que no quieren ellos despegarse en el caso de abuso de su papá, aunque sienten mucho coraje, no quieren pegarle. Y es un trabajo terapéutico y el papá ya falleció hace muchos años. Mas, sin embargo, tienes que integrar, tienes que concebirte agresivo y tienes que integrar esa agresión. Y eventualmente, cuando viene el entendimiento de que ya no puedes, por ejemplo, en el caso de abusos, cuando hay abusos sexuales, ha pasado dentro de la terapia que nosotros tenemos la facultad de decir qué quieres hacer. Ya cuando te vuelves a sentir y a revivir como un niño de 2 años que tu papá o tu tío o tal persona está abusando sexualmente de ti, ya cuando viene la reconstrucción, no de ti, perdón, de esa persona en particular, ya cuando viene la reconstrucción, se le dice qué quieres hacer. Entonces esta persona nos dice, siento mucho coraje, ¿no? Y hay todo el tipo de vejaciones, le hacen lo mismo, los queman, los descuartizan, y van y sacan todo ese coraje y duran hasta 2, tenemos que detener la sesión porque ya se acabó el tiempo, y cuando regresamos a la sesión, vuelven sacando todo ese coraje y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo, y uno como terapeuta de terreniano, tenemos que dejarlos que saquen todo ese coraje, y después de que sacan todo ese coraje, eventualmente llega la paz, se dan cuenta de que ya pasó. Se dan cuenta de que es parte de su pasado, no lo pueden cambiar, y se dan cuenta de que eventualmente tienen que integrarlo y tienen que cambiar la emoción. ¿Y qué si me diste al no darme lo que sí tuviste que haberme dado? ¿Y cómo reaccionaste de manera positiva? O sea, tiene que haber algo positivo. Y cambias la emoción. El pasado no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es cómo te sientes con respecto a tu pasado. Y esas emociones, ese es el oro, ese es el azuquitar, es el néctar de la vida, ¿no? Cambiar esas emociones de ese pasado que te sirven para empoderarte. ¿Para qué? Para volverte un activista, para que no le pase a nadie más, para lo que tú quieras y mandes, ¿ok? Pero la manera es integrar ese pasado que tienes tú ahí y que todos tenemos eventualmente, ¿no? Y de esa manera entonces vamos a poder integrarnos y ser mucho más funcionales. Y de eso se trata eventualmente. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo bien importante. Porque este yo tiene 2 caras. Y es algo que sí tengo que comentártelo antes de pasar al siguiente tema. Tienes un personaje público, una personalidad, una máscara, que es la que tú presentas hacia las personas. Y ese yo es el que determina lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista de sus propios intereses, ¿no? Aquí hablamos un poquito del ego, ¿no? Más sin embargo hay otra cara que no queremos ver, y ahí es donde están todos y cada uno de los aspectos reprimidos que no nos gustan de nosotros mismos, que no podemos mostrar al mundo porque si los hiciéramos no seríamos aceptados por lo demás, o dale el sesgo que tú quieras, y eso es lo que llama Jung la sombra. No lo reconocemos como propio, más sin embargo aquí hay una parte bien intensa. El inconsciente siempre lucha por mostrarse, pero es reprimido constantemente por el ego, por la personalidad o a lo que también llamamos la máscara. Ojo, el inconsciente siempre lucha por mostrarse. Sí, o sea, el inconsciente siempre quiere sanar, siempre quiere llevarte, y de ahí te va a enfermar, te va a deprimir, te va a hacer agresivo, te va a hacer una persona completamente agria, una persona completamente fuera de lo que es una vida en equilibrio, te va a llevar a los excesos, te va a hacer que tengas experiencias completamente malas para efecto de que te des cuenta de que está mal. El hecho de que te acostumbres a vivir con esas experiencias malas depende de ti y es tu responsabilidad. Y de eso se trata esto, de que entre menos experiencias malas tengas, más funcional te vuelves y mejor seres humanos nos convertimos, ¿no? Y mejor, por ende, como sociedad nos convertimos en mejor sociedad, mejor país, mejor mundo al final de cuentas, ¿no? Y de eso se trata, Entonces, hablando de esto, y estos yo's que tanto reprimimos o que tanto estamos nosotros haciendo o aventando para atrás, son los que tenemos que incluirlos y hacernos conscientes como herramientas, lo que te platicaba. Ok, aquí te tengo que platicar porque este caso no es un caso que me pasó a mí, pero es un caso real que le pasó a mi maestro, a Luis Martínez, a quien le mando un saludo y un abrazo, donde quiera que estés, mi Luis. La porra te saluda. En este caso, esta señora llevaba aproximadamente 30 años de casada, es una señora ya grande, extremadamente religiosa, donde en su casa eran muy estrictos. Y estas personas, esta señora, lo que hacía o lo que pasaba era que
La virginidad para ella era muy importante, nunca había tenido ningún roce con nadie, de más de lo normal, o sea, mano y quizás, hasta que llegó un muchacho, eventualmente, y bueno, su marido con quien se casó. Más sin embargo, la sintomatología o la consecuencia que llamamos nosotros los terrenianos era que después de que 30 años y tantos de casado, empezó a odiar y a aborrecer a su marido. No lo aguantaba, no lo soportaba. Y no había, el señor no cambiaba, era un señor normal, con virtudes y defectos, pero llevaba un matrimonio funcional, tenían sus hijos, ya tenían 30 años de casados. Pero ella, sin razón aparente, empezó a aborrecer a su esposo. No lo soportaba, lo odiaba, total, era un problema muy fuerte. Llegó a consulta. Entonces, durante las sesiones, pues no había ningún cambio. Estaba esta cuestión que te digo de la virginidad, que era muy importante. Y si bien es cierto, con este muchacho, quien ahora es su marido, fue con el único que tuvo caricias de más, por decirlo así, o que pues trae sangre abajo de las venas, al final de cuentas. Pero llegó virgen, no tuvieron relaciones. Entonces, era lo único que se encontró. Al momento que llega a la etapa de las vidas pasadas, aquí lo que pasa es que se ve ella, resumiendo la historia, se ve en Roma, y ella era una aldeana, y llega un capitán que lideraba obviamente a sus soldados, un soldado romano que nunca le veía la cara, por cierto. Poco a poco se van haciendo más amigos, total que llega el punto donde este tipo la viola. Y cuando estaba en plena violación, porque nunca le podía ver la cara, le dice: Luis, voy a contar 3 al 1, le vas a quitar la máscara y vas a ver quién es. Y digo 3, 2, 1, paz. Al quitarle la máscara, el que surge es su marido. Entonces inmediatamente la señora surge en odio y justifica su odio. Y llega esta persona y dice: ¿sabes qué? Es un desgraciado, es un tal por cual, me violó en vidas pasadas. Y esta persona mentalmente, por eso ya me acabo de acordar, inconscientemente me acordé, y ahora por eso lo odio y no me voy a divorciar. Total, siempre se les pide que no tomen decisiones precipitadas, pero fue lo que le pasó. Siguió las sesiones, siguió la terapia. Y bueno, para hacerte el cuento largo, eventualmente lo que pasó fue esto. Ella estaba interpretando, porque la persona, con la única persona que había tenido un roce, era un poquito más allá de intimidad, era con esta persona, con su marido. Y 6 meses antes, un poquito después, antes de que empezara este aborrecimiento hacia su marido, había fallecido su mamá, la que le había inculcado esos valores, a quien no le quería fallar. Al momento de haber tenido estos roces de más, ella sintió inconscientemente que su marido había violado no a ella, sino a sus valores. Entonces ella se dio cuenta: ¿sabes qué? Es que yo sentí inconscientemente, al momento que ella fallece, llega la culpa. ¿Y quién es el culpable? Este desgraciado que hizo que tuviéramos estas y tal y cual cuestiones. Y entonces es el culpable. Entonces, pero sale la proyección, obviamente ya grande ella, con todo el entendimiento y con toda la historia, se da cuenta de las creencias, el patrón de supervivencia y todo lo demás, se reconstruye, se desactiva y totalmente. Eventualmente pues se llegó al punto de que siguiera esta persona una vida normal, que de eso se trata eventualmente, ¿no? Entonces, así este caso fue lo que pasó, y ahí eventualmente lo que pasó era una proyección del inconsciente, ¿sí? Que se manejó y eventualmente vino la salud emocional. Vamos a la segunda opción: si realmente existen las vidas pasadas o si realmente son reales las vidas pasadas. Mira, la creencia de la reencarnación es antiquísima. O sea, la verdad es que la creencia de las reencarnaciones vienen en muchas culturas. Hay cuestiones donde las regresiones, perdón, las religiones, las dármicas, lo aceptan como una realidad completamente, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el budismo, el hinduismo, las religiones orientales, algunas religiones tribales africanas también lo dan, el taoísmo. Aquí en América también, en el continente también hay muchas personas que creen en las reencarnaciones. Y al final de cuentas viene mucho en un ciclo sin fin de la rueda del karma. Te voy a platicar un poquito del karma más adelante, pero básicamente lo ven como un tipo de evolución para efecto de llegar y de limpiar las purezas para poder regresar a Dios, ¿no? Las personas que dan las regresiones como un hecho, esta es su creencia. Ahora bien, ¿qué es el karma? El karma es, según el karma, vas haciendo actos, y en estos actos lo que pasa es que tú poco a poco vas creando karma, ahora sí como se dice, y vas creando situaciones que poco a poco, según vas encarnando, tienes que ir limpiando, tienes que ir soltando. Y en mi concepto es a través de la limpieza de las emociones. ¿Y por qué? Te voy a platicar ahorita. Hay una cuestión. Yo tuve en un momento un muchacho, un niño que era una persona
pues era estudioso, era de una familia económicamente muy, muy acomodado. Era buen muchacho, tenía su problema que más fuerte, que era lo que tenía él, era que pues tenía problemas para relacionarse con las personas, sobre todo con el sexo femenino. Tenía en aquel entonces 18, 19 años, pero bueno, problemas propios no era gravísimo, ¿no? Queremos creer. Más sin embargo, cuando hacemos toda su terapia, fue avanzando y poco a poco fue cumpliendo sus metas. Llegamos a vidas pasadas y fue muy intenso para él porque en esa vida pasada, y él era una persona, insisto, de buenos modales, nunca detecté ningún punto que me indicara distorsiones psicodélicas o de agresiones o de asesino en serie, por decirlo así. Y en una vida anterior, él se ve como un brujo haciendo un ritual donde utiliza a su pareja, la cual él amaba profundamente, y la mata, y me está describiendo cómo la destaza, pero recuerda que lo está reviviendo como él siendo esa persona. Él lo estaba disfrutando, lo estaba viviendo de tal manera. Yo veía al chavito, a esta persona, fue una sesión que tuve por internet, y lo veía a él y veía sus expresiones y me lo estaba describiendo todo lo que hacía, y fue una experiencia también intensa para mí, he de admitirlo, porque lo estaba él reviviendo, lo estaba disfrutando en ese momento. La cuestión fue cuando regresó, porque obviamente traes todos los recuerdos y todo lo que se reconstruyó y todo lo demás, pero el muchacho se quedó completamente callado, porque yo sí tuve que manejarlo, porque me decía, es que cómo es posible que yo pude haber hecho tal situación. Eventualmente su aprendizaje de esa vida fue que no vale la pena el sacrificio del amor de las personas que nos quieren a cambio de un bien material, ¿no? Fue el aprendizaje que él así lo tuvo, eso no lo puede hacer, fue su aprendizaje. Más sin embargo, así fue como él, después de que despertó, vino esa situación de decir, ¿cómo es posible que yo pude haber hecho eso? Porque recuerda, la identidad, yo soy el que está viviendo, el que estoy haciendo eso. Entonces, en esa cuestión del karma, viene mucho el aprendizaje y el soltar las emociones negativas, para poder, siempre que sueltas una emoción negativa, el default o lo que sigue es el amor. Eso es, así es. O sea, yo no he visto a nadie que vaya a una regresión, al menos no me ha pasado a mí, para querer odiar a una persona. Al contrario, vienen conmigo o con todas las personas que vienen a terapia para soltar ese tipo de cosas, porque quieren ser personas funcionales, ¿va? Entonces, el default es el amor. Y eso, bueno, eso vienen muchas de las religiones, de las terapias, de todo lo demás y todo lo que estamos avanzando al final de cuentas en este camino de la sanación emocional. Entonces, es una energía que trascende, es invisible, inmesurable. Aquí ellos sí hablan del cuerpo etérico, habla de que somos energía y que regresamos el espíritu, obviamente el alma regresa, que no es lo mismo, pero bueno, regresa y viene a otros planos, y en esos otros planos viene el aprendizaje, los registros akáshicos, el espacio entre vidas y ese tipo de situaciones que eventualmente lo que llevan es al aprendizaje. Y esas teorías, por ejemplo, viene el hecho de que tú escoges a tus papás, por ejemplo. Tú escoges con quien tú quieres regresar y el tipo de experiencias que quieres vivir en esta vida para purificarte. En pocas palabras, tú escoges la adversidad que te vas a encontrar. Y se adecua muy bien con los arquetipos, si te fijas. Porque en los arquetipos eventualmente lo que haces, o tu trabajo en los arquetipos, es integrarlos a todo lo que estás tú rechazando. Entonces toda esa energía negativa tienes que aceptarla. En este caso tienes que integrar tu pasado, y aquí tienes que integrar tus hechos vividos en otra etapa, en otra vida, pero eventualmente el final, viendo lo abstracto, es aceptar todo lo que vivimos, hicimos, creamos o dejamos de crear en otras etapas. Y aquí es donde viene precisamente la comparación de los dos sistemas. Ahora bien, esta ley cósmica es de causa y efecto, como aquello que causa el ciclo. Y aquí hay una cuestión muy bonita, porque el Dalai Lama dice, el karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Algo que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir. Preocúpate mejor por lo que tú das. ¿Ok? Y así es, cuestión de karma, esto es así, o sea, bueno, esto es así, sí quiero creer que sí es así, porque sí lo creo. Yo esto personalmente, independientemente del tema, yo como terapeuta estoy completamente de acuerdo con el Dalai Lama con esto, ¿ok? Pero es una aportación que viene aquí. Ahora bien, aquí tenemos que hablar del alma, porque para que tengamos vidas pasadas, tenemos que tener en esencia un alma.
que sobreviva, o esta esencia que sobreviva a la muerte del cuerpo. Y esta alma debe ir depurando imperfecciones a través de las reencarnaciones para regresar a Dios, ¿ok? Y esta cuestión del alma, o esta cuestión de la conciencia energética, o de la conciencia propiamente dicho, que hay personas que, por ejemplo, dicen que la conciencia, hay un psiquiatra que dice que la conciencia es un sistema, no es que esté en una sola persona, es el intercambio en una sola área del cerebro, es un intercambio de información entre distintas partes del cerebro que eventualmente hagamos que seamos y que sepamos, que seamos conscientes, valga la redundancia, de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces, ellos dicen, hay otro psiquiatra que no es un anestesiólogo, que a él le llamaba mucho la atención cuando estaba anestesiando personas. Estimulan el cerebro, les ponen un encefalograma y estimulan el cerebro y se dan cuenta que el cerebro se activa, se prenden las chispitas de las mismas áreas del cerebro que se hubieran prendido cuando la persona está completamente consciente. Y te la platico más intensa. Hubo un experimento donde las personas, estos científicos, estos doctores, pusieron en un tomógrafo, pusieron a personas completamente sanas y les pusieron una experiencia, vamos a decir, andar en bicicleta, y vieron qué áreas del cerebro se prendían, y después trajeron a personas en estado vegetativo y les hicieron exactamente las mismas sugerencias, y exactamente las mismas formas del cerebro se activaron. Y esto es bien intenso, porque entonces, ¿dónde está la conciencia de estas personas? El mismo cerebro, si tú vieras nada más por está prendido el cerebro porque tiene lucecitas el tomógrafo, bueno, los dos cerebros estaban completamente prendidos, aunque obviamente la persona en estado vegetativo no tenía la capacidad de expresarlo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? Eso es algo que, bueno, esto es reciente, este experimento, estos descubrimientos son recientes, siguen todavía en el estudio, y él dice que es una parte de la neurona, que son unos tubos donde la conciencia se guarda, y él dice, y es un anestesiólogo, es factible que esta conciencia se desprenda, o esta energía se desprenda y se vaya a otros lados. Y aquí hablamos de las experiencias de cuando las personas te pueden describir exactamente el tipo de herramienta que utilizaban los doctores, las pláticas que tuvieron los doctores y todo ese tipo de cuestiones, y te dicen las posiciones donde estaban de una manera visual. O sea, si hablamos que el cerebro está recibiendo toda la información en cuanto a espacio, en cuanto a volumen, tú dirías, bueno, pues que lo sabe porque él vio, su cuerpo seguía registrando todos esos datos. No, pero te puedo decir de colores, y colores ese es el ojo, y el ojo está cerrado. ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí hablamos de estos temas un poquito, ¿no? Y esta presunción del alma que nos da, que es la que se va depurando y poco a poco vamos limpiando. En mi concepto tienes que irla limpiando, no de pecados, sino con todo respeto a todas las creencias, ¿no? Tienes que irla limpiando de emociones negativas, tienes que irla limpiando de todos esos arquetipos, tienes que ir aceptándolos. Y curiosamente, si no tienes emociones negativas, los pecados no van a llegar, ¿sí me deben entender? Es una causa-efecto es lógico, ¿sí me deben entender? Entonces, ya casi me acostumbro a esto de compartir pantalla. Vamos a mejorar. Un caso práctico. Hay muchos casos. Tú los puedes ver, muchos casos prácticos con respecto a vidas pasadas. Pero me gustó mucho porque fue en Estados Unidos y es reciente. De hecho, es actual. Es un caso que está ahorita y está completamente documentado. Se llama James Lineker, como se diga. Este chavito, este niñito, desde que nació, aproximadamente desde los 2 años, él empezó a tener cuestiones de pesadillas. Empezó a tener pesadillas cuando estaba chiquito, y se ponía este chavito, lo que hacía era que se ponía él y se acostaba en la cocina la primera vez que lo hizo y pegaba y dice, no puedo salir, y lloraba, ¿no? Y de la misma manera, y después empezó las pesadillas y el chavito sufría, el niñito de 2 años sufría, le encantaban los aviones, después de eso empezó a tener lo que los papás consideran era un sueño, los empezó a tener más lúcidos y empezó a dar información exacta, precisa de lo que aconteció. Y este muchacho eventualmente dio informaciones que son que lo llevaron a los papás a determinar la persona, exactamente cómo falleció y el contacto con sus familiares directos. Y ahorita te voy a platicar un poquito más de eso. Él se llamaba, uno de los datos más importantes, se llamaba James III. Él se llama James y él siempre dibujaba y ponía como James III.
Entonces, déjame te comparto aquí porque no te estaba compartiendo pantalla y tenemos que compartir pantalla para que puedas ver las imágenes, ¿ok? Como James III o como James III, que es esta persona. Su papá eventualmente pudo detectar o pudo encontrar la manera para contactar al batallón, porque te daba el nombre del incluso del avión con que él falleció. Ok, y aquí durante toda esta etapa, desde los 2 años tenía pesadillas, él dibujaba. Él decía, little man cannot get out, o sea, el pequeño hombre no puede salir. Siempre le gustaron los aviones, su familia es cristiana y él nunca creía en la reencarnación. Siempre dibujaba aviones quemándose y tenía las mismas pesadillas una y otra vez. Dio el nombre de su portaaviones, el Natoma Bay, se llamaba el portaaviones, y los papás eventualmente pudieron contactar a los sobrevivientes, su papá sobre todo. Y su papá fue capaz de confirmar que solamente un piloto había muerto en esa batalla. El papá del piloto era James Houston. Y era el tercero, James S. Houston. Por eso ponía James 3 cuando compartía eso. Y él fue muerto en la batalla de una isla japonesa el 3 de marzo de 1945, fue derribado. Un día él iba pasando, entró a su casa, a la oficina de su papá, en su puesto avión, y se aventó de un lado y roló. Y le dijo, tenía 3 años, 4 años, y le dijo, ¿qué pasó? Dice, él es su hermana, fue su hermana. Y le dijo, ¿qué pasó? Me acaban de derribar mi avión y me salí. Dice, sí, ¿quién derribó tu avión? Los japoneses, dice. Pero, o sea, un niño de 4 años, ¿cómo sabe que son los japoneses? ¿Cómo sabe de dónde venían todo ese tipo de cosas? Tenía 4 años, ¿no? Quizás 3 años. 3 años tenía. Este cuadro se lo pidió cuando contactó a su hermana, que era la viejita que se vio. Le dijo, tú tienes unas pinturas que hizo nuestra mamá, donde ella te pintó a ti y a mí. Esa información, ¿cómo pudo tener este chavito eventualmente? Ya te está hablando de datos registrados, y está vivo el niñito. Y ahorita te voy a decir cómo lo manejó eventualmente. Pero estos cuadros le dijo que sí se los podía dar, que él los quería tener. Y la señora lo que dice es, ¿cómo es posible que pudo tener esta información, ¿no? Eventualmente. Entonces, es parte de estas creencias. Y aquí viene algo muy intenso. Porque ¿cómo pudo haber sabido esto? Y cómo lo hizo, bueno, es parte de la vida pasada. Pero lo que nos importa es que la manera que, como lo hizo fue... La manera que terminaron las pesadillas fue cerrando el ciclo. Fueron a Japón, en este video es precisamente cuando están en Japón. Y le hablaron y le dijeron, eso fue lo que le dijo la mamá al momento de que se despidió. Le dijo, James Houston ha sido parte de tu vida, pero tú tienes una vida propia que vivir. Es tiempo de decir adiós a James Houston. Entonces este chavito, cuando la mamá empezó a decirle todo esto, empezó llore y llore y llore por 20 minutos. Ahorita hay escenas que se ven, aquí él empieza a llorar, este chavito empieza a llorar. Porque está despidiendo a James Houston, a su amigo. O sea, él se creía, él sabía que era él. Pero a través de terapias, obviamente, empezaron a manejar entender que James Houston, si bien es cierto que fue él, ahí es donde él dice, goodbye James Houston, dice, I salute you. Y ahí entonces es donde él cierra el ciclo, acepta que fue James Houston. Ahí le está diciendo, I salute you. Acepta el ciclo y lo cierro. Y después de este lloro y de esta cuestión de mucho dolor y toda esta situación que pasó, lo que aconteció cuando regresaron a la costa era el chavito estaba completamente feliz, liberado, las pesadillas pararon, ya no había pesadillas, dejó de iluminar cosas con fuego, o sea, cerró ese ciclo. ¿Sí me dio a entender? Y ahorita tú le preguntas, y cuando la gente le pregunta a él, de James Houston, él eventualmente dice, sí, vivió. O sea, sí, yo fui James Houston, pero ahorita soy James, que curiosamente se llama James. Y es una parte porque el papá más adelante, insisto, son cristianos ellos muy, muy fuertes. O sea, y era un problema que tenía el papá. Dice, ¿qué es esto? O sea, no es cierto, no existe. Y lo dice en el video, te voy a decir ahorita el nombre del documental para que tú lo puedas explorar. Pero una vez le dice al papá, siendo niño todavía le dice, no me equivoqué cuando te escogí como papá. Yo sabía que ibas a ser un buen padre. O sea, que un chavito de 5 años te lo diga,
O sea, son cosas que realmente a mí me pasó eso con mi hija, la más chiquita, Sofía, a quien le mando un saludo, mi chofis hermosa, que estaba llorando en su cuarto porque tiene un carácter bastante peculiar, diciéndolo amablemente, pero una vez estaba llorando en su cuarto, tenía 3 años quizás, chiquita, y luego se empezó a llorar y empezó a decir, es que yo te dije que no quería venir, y yo te dije que no quería venir, que no quería estar aquí, que era mucho sufrimiento, y yo te dije que no quería estar, y volvía y repetía, y volteaba para arriba la niña. Entonces, porque fue a su cuarto, ¿no? O sea, ¿con quién está hablando esta muchacha, no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y hablamos de la maduración, de la parte, del contacto que tienen los niños con ese tipo de emociones, con nuestra parte emocional antes de los 7 años, que es cuando se nos desarrolla nuestra parte racional, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que pasó, está documentado. Aquí viene el tema de la documentación y te estoy poniendo aquí en este momento en pantalla, te estoy poniendo precisamente para que tú lo busques, este documental, está en YouTube y puedas verlo completo. Aquí viene también cuestiones del alma, y de hecho se llama La ciencia del alma, ¿no? Búscala así como The Science of the Soul, en español puede estar como La ciencia del alma. Y ya, lo puedes ver y ahí es donde viene toda esta información y todos los datos y toda la información que yo te estoy resumiendo, porque hay un punto muy interesante. Le puso a sus amigos, le puso el nombre de 3 personas, y estas 3 personas, Will Smith y no me acuerdo el otro cómo se llamaba, y estas 3 personas dice, ¿quiénes son? O sea, Walter era uno de ellos, y dice la mamá, ¿cómo le vas a poner a tu G&Joe, Joe, a tus monitos Walter, Bill y Jean, por ejemplo? No me acuerdo los nombres. Y dice, es que son personas que conocí cuando estaba en el cielo, fueron amigos míos cuando estaban en el cielo antes de yo decidir regresar. Eso está en el documental para que tú lo veas. Y entonces dice, y buscando los nombres de los aviones y de las personas, efectivamente están los 3, y los 3 fallecieron antes de que él falleciera. O sea, eventualmente supuestamente fue al cielo y los conoció. Y cuando le mostraron las fotos al niño, dijo, ellos son. O sea, él los identificó a estas 3 personas, ¿no? Aquí hablamos del espacio entre vida, de los espacios akáshicos, dale el nombre que quieras. E insisto, porque aquí hay un punto bien interesante. A partir de que este niñito cerró su ciclo, él empezó a alejarse de esos recuerdos, y cada vez sí se acuerda y sí te lo acepta y todo lo demás, pero cada vez son más vagos, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar ahorita mucho de los recuerdos y la neuroplasticidad y la maleabilidad de los recuerdos, ¿no? Que es algo que la verdad tenemos que entenderlo como una realidad, y como un efecto del cerebro, ¿no? La resiliencia que tenemos. Entonces, sigamos, ¿no? Ahí lo puedes encontrar. Entonces, si quieres duda, yo te lo puedo mandar el dato. Y aquí hay algo bien interesante, lo que yo te decía. En sesiones nunca se trata de castigo, hablando del karma. No es algo que yo haya visto que la gente se esté castigando cada día para llegar a estos niveles, sino que lo que hacen se acerca siempre es acerca del aprender para una mejor vida, de las consecuencias, experimentar tus consecuencias. De eso se trata este aprendizaje. No se trata de que tengamos que castigarnos, no se trata de que tengamos que, el karma es de sufrir, por ejemplo, no, ya lo dice el Dalai Lama, es desde consecuencias. Si tú das cosas que no son buenas, vas a recibir ese tipo de cosas. Si tú recibes cosas que son buenas, vas a recibir cosas que son buenas. ¿Sí me doy a entender? Y es de vivir las consecuencias. Las mamás sobreprotectoras, ¿qué pasa? De repente las chavitas o los chavitos no viven las consecuencias de su actuar, y entonces es donde viene el sufrimiento, ya cuando la mamá o no tiene los recursos o los medios para poderlos seguirles solapando su mal actuar, o la mamá se va y esos tipos son un completo desastre. Hay veces que cuando el papá o la mamá fallecen en este tipo de situaciones, ya se acomoda, ¿no? Una persona siempre tomaba mucho, y el papá le decía que no tomaba y que no tomara, y eventualmente dejó de tomar hasta que el papá falleció. Estaba buscando atención, estaba haciendo algo, no sé, pero eso es lo que pasó. Y eventualmente, lo que pasa es que ya cuando integró ese parte de ti, o cuando el papá dejó de estar ahí para solaparle, para tener su atención o para lo que sea, fue cuando llegó esta situación, ¿ok? Entonces no se trata de castigo, se trata de aprender. Y aquí hay algo bien intenso, porque nuestra memoria es maleable. La memoria no es un disco duro, no es como en la computadora que tú le pones que una fotografía y la sacas 30 años después y es la misma fotografía y lo mismo. No. Nuestros recuerdos son maleables y evolucionan con los años. Y esto es bien importante porque si la vida pasada es un recuerdo eventualmente, tenemos que tener la capacidad nosotros de poder malearlas para quitar las emociones que no nos corresponden.
Y aquí hay algo bien interesante, porque es lo que diferencia la terapia regresiva reconstructiva de otras terapias. Cada recuerdo tienes todo un sinnúmero de situaciones que están encapsuladas ahí en ese recuerdo, ¿no? Todo, temperaturas, texturas, olores, sensaciones, todo lo que tú quieras y mandes, ¿no? O sea, y al momento que viene el pico del trauma, ese pico, cuando obviamente sobrevivimos, porque pues, si no sobrevivimos, el inconsciente no puede hacer esto. El inconsciente, como hubo una sensación de mucho peligro, encapsula todo, clax, y lo hace como un patrón de supervivencia. Hay un caso, por ejemplo, de una mamá, una niña, y este caso lo platico, ya lo he comentado en otras pláticas. Esta persona cuando era niña tuvo un accidente muy, muy drástico y las piernas de la cabeza de la persona que iba manejando le caían las piernas. Y bueno, fue todo un trauma. La niña tenía unos 8 o 9 años, no recuerdo la edad, pero era niña. Van a terapias, lo puede volver a hacer funcionar todo lo demás. Eventualmente, cuando ya era muchacha, casi mujer, ya era grande, no sé cuántos años tenía, está en una gasolinería, en el asiento del pasajero también, y pasa la persona que fue a comprar algo a la tienda y se lo avienta a las piernas. Y en ese momento esa persona pierde el control completamente. ¿Qué pasa? Obviamente, olor, gasolina, lugar del pasajero, algo inesperado que pasa, ¡pum!, se activó. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo que te quiero entender es que el inconsciente registra todas estas informaciones, pero son maleables, las podemos manejar. No para cambiar nuestro pasado, y insisto mucho en todas mis pláticas de esto. Tu pasado eventualmente lo que son cicatrices emocionales. Lo que sí es importante es que cambies las emociones atadas a ese pasado. Una emoción de dolor, una emoción de angustia, de abandono. ¿La puedes cambiar? Claro que la puedes cambiar. Por una emoción de alegría, de fortaleza, de paz. Y aquí tiene mucho que ver la transparencia de los terapeutas. Porque de repente uno cree, cuando está reconstruyendo las cosas, uno cree que dice, ¿sabes qué? Realmente lo que voy a hacer yo quiero una emoción va a querer esta persona por lo que está viviendo, una emoción de fuerza, ¿no? Y de repente dice, ¿y qué emoción quieres poner en vez de esa emoción? Y ella dice, paz, me ha pasado varias veces, tranquilidad, o quiero alegría, ¿no? Y tú dices, uy, o sea, cada quien escoge la emoción que cada quien necesita, ¿no? Entonces, capta eso, nuestros recuerdos son maleables. Y en conclusión, y es algo que sí quiero comentarte eventualmente, lo que yo quiero pues platicarte, ¿no? Para efecto de poder ya cerrar esta plática y poder pasar a las preguntas y respuestas, es el tema de vidas pasadas. Ahorita eventualmente no tenemos nosotros una situación como tal, ¿no? El disco duro, nuestra memoria, nos conectamos, existen, no existen, realmente son situaciones que vivimos, recordamos, creamos, pero si hay algo que sí te puedo decir aquí y ahora, que hasta que todo lo inconsciente no lo hagas consciente, sobre todo en plano emocional, el subconsciente va a seguir dirigiendo tu vida y tú lo vas a llamar destino. Es una frase de Carl Jung que yo te lo pongo y yo lo creo fervientemente, sí creo que esto pasa así. Y si no haces consciente todas tus emociones, si no llegas tú y realmente traes a este plano material todo lo que estás creando en tu plano emocional, en tu vida emocional, entonces, híjole, pues el futuro no se ve muy prometedor. Así es que, bueno, pues esa es la plática, es lo que tenemos preparado para hoy. ¿Qué les pareció? Preguntas, respuestas, ¿cómo ven? ¿Cómo andamos? Ya se hizo de noche, por cierto. Me va a salir un oso. Bueno, tenemos participación. ¿Les pareció bien? ¿Cómo estuvo todo? Hola, Oscar. Gracias por la información. A ti, Eleanor. A ti, gracias. ¿En qué momento uno puede saber que sean emociones que vienen de un subconsciente, que vienen del subconsciente y que no sean creadas en esta vida o que sean nuevas? Mira, desde el punto de vista de las regresiones, si realmente viene una vida pasada o es algo creado aquí, depende mucho de plano cómo tú lo estás viendo. Si tú te estás viendo como una persona, lo estás viendo como una vida pasada, lo estás viviendo esa emoción en una vida pasada, obviamente inferimos que viene de esta supuesta vida pasada, ¿no?
Más sin embargo, desde el punto de vista de la terapia, lo que nos interesa es que tú lo manejes, lo sanes y esa emoción que está atada a eso que te pasó, ya sea en tu primera infancia, vientre materno o vida pasada, se sane. O sea, si realmente fue una vida pasada o no fue una vida pasada, ya es entrar en una cuestión más que nada analítica o más que nada de, pues de la parte racional de decirlo, ¿no? O sea, lo que nos interesa es que esa emoción que está ahí se desencapsule y salga toda la energía que tienes ahí atorada y te haga ser una persona mucho más funcional. Es lo que es. Asumiendo, yo como terapeuta nunca te voy a asegurar que efectivamente existen las vidas pasadas. No lo voy a hacer porque no es correcto. Lo que sí es correcto es decirte y asegurarte, y a todas las personas, que realmente se pueden manejar estas cuestiones de vidas pasadas, sí las puede, o estas cuestiones de emociones. La vida pasada es un escenario o es una herramienta que utilizamos para que tú sanes aquí y ahora. Porque todo lo que te pasó en la vida pasada, lo único que funciona eres el resultado de todo eso. Y si lo has estado jalando y lo has estado trayendo en el supuesto que realmente fue una vida pasada, y el inconsciente te lo está mostrando, es porque lo tienes que sanar. Si fue en esta vida o en la vida anterior o hace X cantidad de vidas, créemelo, desde el punto de vista de la TRR o desde el punto de vista de esto, no tiene tanta importancia, Leonor. Y no podemos saber si fue una vida pasada, porque realmente si existen o no existen las vidas pasadas es algo que está en otros planos, ¿no? Ya mi convicción personal es muy distinta, más sin embargo, como terapeuta, lo que te puedo decir. Perfecto. Pues ande, pues. Entonces, pues nada, visto, ojalá les haya gustado. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó, Eleonor? Ani, ¿sí les gustó? Las personas que están por ahí, ¿cómo? Ande, Ani, dígame. Las situaciones que se han generado en el momento de nacer. ¿En el momento del qué? En el momento de nacer. Ah, sí, ahí tenemos mucho regreso. Antes de nacer, en el momento de nacer y después de nacer. Sí. En el momento de nacer también quedan traumas y emociones atrapadas ahí. Exactamente. Durante el parto también quedan emociones atrapadas. Ay, Sí. ¿cómo se resuelve eso? A través de la regresión. Otra vez vas a la regresión, vas al vientre materno y ahí buscamos el patrón de supervivencia. Mira, hay muchas veces me ha pasado con personas que yo por estatutos, por protocolo, tengo que llevar a las personas al vientre materno, por ejemplo, y al parto, y para ver cuáles son las situaciones. De hecho, tenemos las características que tiene cada persona dependiendo de la manera como nació. Si fue de cesárea, si fue de nalgas, si fue con forceps. Son características que sí determinan mucho la personalidad de cada persona. Y la manera como se resuelve es buscando el patrón de supervivencia, siempre buscando la consecuencia, lo que te hace mal, lo que te hace daño, lo que te está impidiendo crecer, en pocas palabras. Entonces vas ahí y ya entras, contactas la emoción que estás sintiendo. Por ejemplo, me ha pasado que de repente una persona está dentro del vientre materno y se siente que se ahoga, por ejemplo, cuando no puede salir. En el caso, por ejemplo, de las personas que nacieron por cesárea, es muy común, porque hay personas que lo manejan, no quiere decir, no es un condicionante, cada quien maneja las cosas de diferente forma. Y es más probable que estas personas siempre esperen que vean a alguien a ayudarles. En el caso, por ejemplo, de los gemelos, el gemelo que es el primero, por lo regular la persona que es menos exitosa, por lo regular, insisto, no es una regla, es una persona menos exitosa porque él ya demostró que le ganó a su gemelo, él nació primero. Y el gemelo que nació después, o el cuate, él siempre tiene que estar buscando el decir sí puedo ganar, y son personas que se exigen demasiado. Es la generalidad. Pero la manera como lo puedes tú resolver eso es buscando la consecuencia, que es lo que te causa un problema, y a través de la emoción vas al vientre materno y en ese momento detectas si la emoción que estás sintiendo es tuya, porque muchas veces no es tuya, es de tu mamá. Muchas veces en una de las parábolas que manejo, el de Gaia y los celos, cuando el papá le dice a la mamá le dice al papá que efectivamente va a ser papá, y el papá es extremadamente celoso, lo primero que hace es no es mío. Y lo que entiende esta bebita en el vientre materno, lo que dice es, no merezco que me quieran. ¿Y qué haces cuando no merezco que te quieran? La mamá se enoja, una rabia tremenda. Hago lo que hace mi mamá y me enojo. Y cuando ella detectaba cualquier situación que no mereciera que la quisieran, se enojaba porque ya estaba el patrón formado. Obviamente vino la regresión, vino la desactivación del patrón y bueno, eso son cuestiones que se manejan durante la terapia. Pero esa es la respuesta, Ani. Para servirle. Gracias.
Bueno, Gracias. a ustedes, gracias. Por la próxima sesión nos vemos más adelante y gracias. Y recuerda que mi nombre es Oscar Mata y estoy a sus órdenes para sus desórdenes. Un abrazo. Bye. Bye, chao. Chao. Cuídese. Igualmente, gracias.